Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El mensaje de hoy: la cruz de Cristo, o el Cristo de la cruz. ¿Qué mensaje tiene el Señor? La cruz, un instrumento de madera en el Antiguo Testamento. El madero de la cruz era un instrumento de maldición, separación. Y voy a tomar un versículo del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulo 21, y uno o dos versículos. 21, mire, capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios acerca de este tema de la cruz. Muchas veces hemos escuchado y sabemos de qué se trata la cruz de Cristo. Pero cuánto hemos aplicado en nuestra vida, cuánto beneficio le hemos sacado a nuestra vida en esta época. En el Antiguo Testamento, entre las muchas normas de vida, mandamientos, aparte de los 10, muchas otras reglas de vida, estaba insertado esto. Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y le hicieres morir y le colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El que era colgado era considerado y declarado maldito. El apóstol Pablo ve en este versículo, en sus epístolas, toma el Antiguo Testamento y extrae de esta palabra, de este versículo, en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice así. Gálatas 3:13. Pablo mira esa porción del Antiguo Testamento, escribiendo a la iglesia, en este caso a toda la iglesia, pero dirigiéndose a la iglesia en Galacia. Va en este texto un anuncio profético de la maldición que Cristo iba a llevar en la cruz, en nuestro lugar. Diga: en mi lugar. En mi lugar y en tu lugar. Gálatas 3:13 dice así. 3:13 dice así. Todos, por favor. 2 y 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros la nación, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. La maldición debía ser sobre todos nosotros. ¿Por qué? Mire, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él está haciendo la exposición doctrinal ahora para la iglesia, para nosotros, que Cristo cargó en esa cruz con toda la maldición de la ley. Y el 14 dice: para que en Cristo Jesús
Alguien dirá, pero era para los judíos, el Antiguo Testamento, las ordenanzas. Pero en este versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles, más allá de los judíos. A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y sigue hablando Pablo. Toma esa porción para desarrollar este tema de que Cristo fue allí a la cruz, en nuestro lugar. Miren, nos tocaba a nosotros estar ahí, si es que se daba. Y Pablo va a dar enseñanza, ¿ya? Fue en la cruz, el Señor se hizo maldición. Él no era maldito, era Dios santo sobre todas las cosas, pero se hizo maldición en nuestro lugar, fue hecho maldición. Y este es un versículo, Pablo está escribiendo ya a la iglesia, a los Gálatas, pero en los libros que se llaman históricos o biológicos, la biología, la historia de Cristo en los días de su carne, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está escrito con detalle lo que pasó en este evento de la crucifixión de Cristo. Y entiendo que muchas veces lo hemos leído de estos acontecimientos. Por ejemplo, Mateo, escribiendo en su capítulo 26, y es amplio, pero extraemos la parte correspondiente, dice 26 en el versículo 57. Jesús, caminando, fue prendido, llevado preso por los religiosos, ¿ya?, de esa época. La gente relata en estas porciones, y vamos a extraer, dice Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús, lo tomaron preso, le llevaron al sumo sacerdote Caifás. El sumo sacerdote religioso judío, lo llevan ante Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es amplio lo que relata. En el versículo 62 dice, levantándose el sumo sacerdote le hizo pregunta. Desde el 61 dijeron este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días los edificaré. Buscaban algo para acusarlo. No había algo digno de muerte, pero algo buscaban. Este ha dicho que en 3 días voy a derribar el templo, he de derribar el templo y en 3 días lo voy a volver a reedificar. Levantándose el 62, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, no respondía. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 dice, Jesús responde y le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. El sumo sacerdote se escandalizó y dijo en el 66, ¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron, miren, le escupieron
en el rostro, le daban de puñetazos, otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Si eres Dios. Y él callaba. Una de las ya situaciones en que fue maltratado y acusado falsamente, hermano. En el 27, a ver, más adelante, en el 27 dice, venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, lo matamos, dijo. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La historia sigue a continuación. Después de llevarle ante el gobernador Poncio Pilato. En el 11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. No habla mucho el Señor, tú lo has dicho. Y Pilato, interrogándole, no hallaba causa de muerte en Jesús, como la historia lo relata. Él quería soltarlo, pero la presión de las multitudes pudieron más. Quería soltarlo. Incluso les ofreció, la historia sigue relatando, a un delincuente llamado Barrabás, seguramente de esa manera, pero el pueblo pidió, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado al Cristo? Las multitudes dijeron, suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, las multitudes, enardecidos. Pilato aún dijo, yo me lavo las manos, no soy culpable, por así decir. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se había más alboroto, pidió agua y se lavó las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. El pueblo respondió, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y le soltó a Barrabás. Y entonces, estoy en el 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él, a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomando la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. La multitud. Cuando llegaron al lugar, allí lo crucificaron, la cruz de Cristo. Allí estaba el crucificado, la cruz. Lo sabemos la historia, hasta los religiosos saben, pero no saben la profundidad, la causa y el motivo. ¿Ya? Más allá de ver un maldito por la ley, pues estaba cumpliendo el propósito de Dios. Estábamos predicando sobre la división. La palabra divide, la cruz también divide. Y allí en el Monte Calvario había no una cruz, sino tres.
al medio la cruz de Cristo que dividía entre un ladrón y el otro ladrón. Lucas lo relata un poquito más claro. Voy a ir a Lucas capítulo 23, y en el versículo 32, 33. Ya, lo relata un poco más claro. Dice, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron y allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Uno de los ladrones, allí estaba haciendo la división, Cristo al centro, y la división entre dos delincuentes, dos ladrones. Pero hay uno que se arrepintió y fue salvo en aquella hora. Y aquello tiene gran enseñanza, ¿ya? Uno es el ladrón arrepentido, dice en el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. El otro delincuente le dijo, respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, reconoció que era justo. Y dijo a Jesús, este ladrón arrepentido, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, Él le dijo, acuérdate, no te olvides cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, no cuando venga, por así decir, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, el ladrón no tuvo que hacer ninguna obra religiosa, solo tuvo que creer que era Dios el que estaba ahí encarnado. La salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. No tuvo que hacer nada. Ni se bautizó en agua, ni ayunó, ni hizo otras obras. Ahí solamente le dijo, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido. Pablo, entró en el paraíso. Alguien que vio el paraíso es Pablo mismo. En 2 Corintios 12 dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fui arrebatado hasta el tercer cielo, a la morada de Dios, al paraíso, y escuché cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Uno de los primeros que entraron en el paraíso fue este ladrón arrepentido, el primero. Años después, Pablo fue arrebatado y oyó, dice, palabras inefables, que no hay vocabulario para explicar lo que oyó allá. Pablo el apóstol, eso está en 2 Corintios 12. ¿Ya? Aquel crucificado era Dios manifestado en carne. Lo que le escribe Pablo
a Timoteo. Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Era Dios. El hombre no, los religiosos no los reconocieron. La gente no los reconocía, pero era Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba para gloria. Era Dios mismo. Mire, hay una ceguera espiritual. El hombre ve, todos ven lo físico, pero tiene un velo en el corazón que por Cristo es quitado. Gloria a Dios que un día se nos reveló, hermano. Volvemos a Mateo 27, vuelvo a Mateo 27 y dice así: allí en la cruz, allí en el Monte Calvario, había 3 cruces. 3 cruces había en el Monte Calvario. Dice así, Mateo 27, 45. Mateo 27, 45, ¿sí? Mateo 27, aquí estamos. 45, dice así: en aquella cruz, Dios cumplió el propósito eterno que tenía, para el cual se había encarnado. Aquella cruz divide dos de las dispensaciones, antiguo pacto y nuevo pacto. Hay una separación. Y aquí en la cruz tiene fin la época legal. Termina la dispensación de la ley cuando expira, para dar empiezo a otra dispensación que es el de la gracia de Dios. Y relata en 27:45, dice: y desde la hora sexta, allí clavado en la cruz, Jesús, el ladrón arrepentido y el otro no se arrepintió. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso en el horario ya en el horario de esa época. En nuestro horario, la hora sexta, nuestro horario actual que tenemos, la hora sexta es exactamente mediodía. Cuando el sol, en un día de sol, el sol está más claro, fuerte, la calor. A mediodía, el cenit, dicen, ahí a mediodía, a la hora sexta, hubo que tinieblas. Cuando el sol brilla más, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que sería en nuestro horario las 3 de la tarde. Muchos dicen, la Biblia no lo dice, que era la hora de presentar el sacrificio allí en el santuario. Pero hubo tinieblas, oscuridad total a mediodía. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz:
crucificado, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías para librar. Aquí está el punto en que Jesús expiró. 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió, expiró físicamente. A gran voz entregó el espíritu. He aquí, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Allí el primero que se arrepintió fue el ladrón, ¿verdad? Un ladrón. Pero aquí hay otro, en el versículo 54. Un centurión, el de la guardia que estaba ahí, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Pocos reconocieron que era Dios en carne. Había unas mujeres, las mujeres que veían de lejos. Muy pocos, los demás. Crucifícale, crucifícale. Señor les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El velo del templo se rasgó. Ese velo en el templo se partió. Ese velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año, no con su sangre, sino con sangre ajena. Significa que se abrió, se partió. Aquello que estaba restringido para los demás, ahora hay entrada a la presencia de Dios, bajo esta nueva dispensación. Ahí tenemos libre acceso a la presencia de Dios, y lo dice Hebreos. Hebreos 10 dice así, voy a ir rápidamente, Hebreos 10. Y ese velo que se rasgó, se rompió, representa el cuerpo de Jesús crucificado. Hebreos 10, 19 al 22 dice así, dice, entonces dice, 10, 19 dice esto, muchas veces lo hemos leído, la victoria final fue allá, en esa hora sexta, murió, se rompió el velo, se rasgó. Victoria final y definitiva. Y 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y a su nombre? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Digo para siempre.
En el 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y las transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda. Allí consumó todo. No hay que añadirle nada. En cuanto a salvación está hablando. Y entonces en el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, porque ya se rompió, se rasgó el velo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Hermanos, lo profundo que hizo Dios. El velo del templo, su carne. Hay mucho más. Desde la mirada natural, para el hombre natural, había solamente 3 malhechores que morían allí, la gente, lo humano. Ahí mueren 3 malhechores, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista religioso, como está escrito, era un impostor. Se hace Dios, siendo hombre, crucifican. Los religiosos mismos. Pocos conocieron que era Dios encarnado. En lo espiritual, desde el punto de vista espiritual, era el cumplimiento de la promesa de un Redentor. Dios lo había prometido y estaba cumpliendo. Allí en la cruz se obtuvo el triunfo, primeramente, sobre Satanás. Pisó la cabeza de la serpiente, eso no se ve, eso es en el ámbito espiritual. Aquella profecía de Génesis 3:15 tuvo cumplimiento allí. Génesis 3:15, ¿qué dice 3:15? ¿Qué dice 3:15? Génesis. Y le dijo a la serpiente, cuando ya nomás el hombre cayó, estaba perdido, y da la sentencia, y le dice a la serpiente en 3:15 de Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Va a haber una enemistad. Dios pone entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Va a haber una enemistad de por vida. Entre tu simiente, Satanás, la simiente de la serpiente, Satanás, y la simiente suya, Cristo. Esta te herirá en la cabeza, ahí está, Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y allí en la cruz tuvo lugar, cumplió. Cristo Jesús en el ámbito espiritual asestó el golpe mortal, el golpe que le asestó en la cabeza de la serpiente. Y él le hirió en el calcañar, apenas el calcañar, el talón. Esas heridas no fue como que el golpe mortal que le dio el Señor. Era el cumplimiento de esta profecía. Allí en la cruz. ¿Cuántos años pasaron? Dios lo conoce todo. Y en su tiempo, en su hora, a su tiempo murió Cristo. Dice allí, escribiendo Pablo. En el tiempo establecido por Dios. Dios no se atrasa. Nosotros nos atrasamos pues al culto y todo. En el tiempo exacto, en el minuto
establecido por Dios. Ahí lo crucificaron. El cumplimiento de todo lo que está determinado por Dios. Allí en la cruz, el triunfo más grande sobre Satanás y todas sus huestes. Lo dice Pablo ahora. Colosenses, Filipenses, Colosenses 2:14 dice así: las observancias de la ley judía fueron abolidas en Cristo, ya no más. Ese es otro pacto. El 14 dice, 2:14, anulando, mira, anuló algo, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, hermano. Todo lo que era contra nosotros, el acta de decreto, lo clavó allí en la cruz. Por tanto, bueno, sigue hablando, sigue escribiendo. Allí, Cristo Jesús hizo la obra completa, total, terminada, para esta gran salvación, hermano, en aquella cruz. Rápidamente, esto que lo hemos visto, Hebreos 2:14 dice así, 2:14 dice así. Así que, por cuanto los hijos, ¿quiénes? ¿Por cuanto quiénes? Participaron de carne y sangre también. Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. ¿Para qué se vistió de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí en la cruz se vistió de una carne judía. Dice más adelante, hay que revisar más. Por cuanto los hijos participaron también de carne y sangre, él participó de lo mismo. En aquella cruz terminó la era legal. Está escrito en Romanos. Terminó con el pecado. El pecado fue quitado, fue cancelado allí, con una sola ofrenda, con su sangre preciosa. Y allí en la cruz terminó la maldición de la ley que hemos leído en Gálatas. La maldición de la ley. Gálatas, una vez más lo leo, Gálatas 3:15 dice así, 3:15 dice, desde el 13, miren, Cristo cargó con la maldición de la ley, ahí llevaba todo el peso de la maldición de la ley y todo el peso de nuestra culpa. Allí cargó Él, en mi lugar y en tu lugar. 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham ya alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya lo he leído antes. Segunda Timoteo. Pablo le escribe al joven Timoteo. Timoteo, tienes que saber esto. Segunda Timoteo 1:10 dice así. Y está hablándole ahora a Timoteo, le da el encargo de llevar este mensaje
como que el encargo es para todos nosotros. Y Timoteo era un joven, obrero de Dios. Por tanto, el 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no es por obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo con esta aparición? Es el Señor Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sacó a luz el crucificado. Ahí su obra total, completa, y su resurrección, por supuesto. Hermano, hay mucho más. Pablo predica a Cristo y a este crucificado. También hay enemigos de la cruz. Los que no creen que en la cruz hizo todo completo el Señor Jesús. Creen que para salvarse hay que añadir algunas cosas más. Hay que hacer obras religiosas. Pero Pablo dice en 1 Corintios, ahora es el tema. 1 Corintios, en el capítulo 1, dice de esta manera: hablo a los grandes sabios que se creen con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, con todos los conocimientos que tienen. Eso no es nada delante de la sabiduría de Dios. El 18 dice 1:18, porque la palabra de la cruz, ahora Pablo entra ahí. ¿Qué pasa? Es todo lo que se ha relatado ayer. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura a los que se pierden. ¿Cómo va a ser así? No aceptan nada. Nosotros somos sabios, inteligentes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Diga, poder de Dios. Poder de Dios. Eso es. Por ahí la gente sabia, tan inteligente. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. No es por conocer a Dios, no es por la inteligencia humana, está diciendo. No conoce a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, de entre los judíos, así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado, hermano.
el poder de la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Gloria. En aquella cruz, Dios manifestó toda su potencia, todo su poder y todo su plan para salvar al hombre. ¿Sabes que hay enemigos de la cruz? Dice Filipenses 3:18, dice así, 18. Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice. ¿Cómo puede ser que no puedan entender la eficacia de la cruz, el sacrificio total? Entonces, más a eso se refiere, porque por ahí andan muchos, los cuales dijo muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, la riqueza terrenal. Nuestra mirada está puesta en Jesús, en lo celestial. Son enemigos de la cruz. Son hostiles, dicen algunos, a la eficacia de la cruz. Creen que hay que añadir más, hermano, algo para ser salvos. No, es por fe. El justo por la fe vivirá en aquella obra de la cruz. Hermano, en la cruz Pedro dice que llevó todo nuestro pecado, llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, toda la maldición de la ley que alcanza también a los gentiles. Los legalistas, los judaizantes, se gloriaban en la circuncisión de la carne. ¿Ya? Se gloriaban en la carne, en lo que hacen. Los religiosos se glorían en sus obras, en sus religiosas. Pablo se gloria en la cruz de Cristo. Por un lado, Pablo dice, la cruz significa libertad. ¿De qué? Vamos a Gálatas, ya estamos terminando. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. 2:20. Pablo dice 2:20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. Ahí ya no vivo yo, ya no el yo, ya no ese ego, yo hago, yo soy así. No,
Cristo en mí. 5:24. 5:24 dice así. 5:24. ¿Qué más dice? Pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Digamos amén. Pero los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué han crucificado? La carne con sus pasiones y deseos. El verdadero creyente espiritual, la carne, tiene deseos, tiene pasiones, pero hemos crucificado, dice, ahí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por fe. Uno más. Al primer capítulo de Gálatas 1:4 dice así. Después del saludo dice, en el 3 dice, gracia y paz sean vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, del presente mundo malo. ¿Qué mal está ahí afuera? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. La obra de la cruz es total, completa, terminada. Por eso la salvación es gratuita. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto ni siquiera de vosotros, es buen don de Dios, regalo de Dios. Póngase de pie, hermano. Con Cristo estoy crucificado. La obra de la cruz es completa. La obra de la cruz. Por eso entonces se puede discernir si realmente es sana la enseñanza. Si alguien está queriendo añadir a la salvación, alguna vez lo dije allá, por ahí dicen, a ver, anote sus pecados en un papel desde que era niño y lo quemamos. Están tomando en poco el sacrificio de la cruz, donde canceló toda la deuda de nuestros pecados, hermano. Son herejías. Completamente. Y así hay muchas. Entonces podemos discernir, hermano. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Agradecidos de que ya Cristo pagó en la cruz toda la deuda que debíamos pagar nosotros. Ya nos perdonó. Hermanos, por supuesto, hay que andar. Hay normas de vida bajo este nuevo pacto. Hay que andar. ¿Qué pasa entonces si peco? Viene la disciplina, pues, del Señor, el azote, el chicote. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.